Muy buenos días. Vamos a mirar el tamaño de la muestra, pero solamente vamos a ver el tamaño de la muestra, en este caso, para estimar un promedio, estatura promedio, salario promedio, edad promedio, nota promedio. El otro caso es para estudiar proporciones, ¿no? Porcentaje de desempleo, porcentaje de analfabetismo en una región, bueno, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a mirar esos dos casos, tamaño de la muestra para estimar un promedio y para estimar una proporción. Bueno, en general, para calcular el tamaño de la muestra, se debe considerar los siguientes aspectos, ¿sí? Se debe considerar los siguientes aspectos. El primero es el tamaño de la población, ¿sí? El tamaño de la población, una población puede ser finita o infinita, ¿sí? O sea, finita cuando puedo contar cuántos elementos tiene esa población. Por ejemplo, en la Universidad de Nariño podemos decir que hay 12.000 estudiantes, sería una población finita, pero cuando esa cantidad es demasiado grande, por ejemplo, todos los estudiantes universitarios de Colombia, pues una cantidad demasiado grande, pues en este caso se considera una población infinita. O cuando no se puede determinar sus elementos. Sí, exactamente. Por ejemplo, los trabajadores estatales, bueno, los trabajadores estatales y de entidades privadas, pues de todo Colombia. Entonces, una población que no, de pronto no se puede determinar exactamente las cantidades, ¿no? de trabajadores que hay. Bueno. El otro aspecto que se debe tener en cuenta es la variabilidad de los datos. ¿Sí? O sea, ¿qué tan variables son los datos? Si estoy calculando, por ejemplo, voy a estimar la estatura promedio de los estudiantes universitarios, pues las estaturas de todos los estudiantes universitarios no varían demasiado, ¿sí? De pronto una persona, un estudiante puede medir unos 64, un poquito menos, un poquito más, y el más alto, digamos, en esa universidad que mida 1,95, ¿sí? Que es la persona más alta. Pero en ese valor van a estar los demás, entre 1,64 o el más paquito de los estudiantes a 1,95 centímetros. ¿Sí? Entonces no hay variabilidad, no hay mucho espacio para que cambien esos valores, pues los datos no son tan variables. Pero si tenemos personas de todo tipo de edad, desde bebés hasta niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, pues van a tener esas estaturas muchísima variabilidad, ¿sí? Un niño de unos 60, 70 centímetros, mientras que un adulto, una persona joven, pues tendrá 1,90, 1,95 centímetros, ¿sí? Entonces hay un espacio más grande de cambio de esos valores y por lo tanto los datos serán más variables. El tamaño de la muestra es directamente proporcional a la variabilidad de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una población en los cuales los datos no son tan variables, entonces necesitaré para la muestra un tamaño pequeño. Y si hay mucha variabilidad en los datos, pues necesitaré para la muestra un tamaño de muestra grande. ¿Sí? Va directamente proporcional al tamaño de la muestra. Bueno, el, el otro aspecto que se debe considerar es el nivel de confianza. ¿Sí? En todo estudio se debe determinar de principio un nivel de confianza. ¿Sí? Los niveles de confianza más, digamos, notables en la estadística más usados, en estadística son del 90, del 95 y del 99%. ¿Sí? Y con esos valores, pues se calcula en la tabla de la distribución normal estándar un valor de z que recibe el nombre de coeficiente de confiabilidad. Y el otro aspecto que se considera pues es el margen de error que se espera cometer en un estudio. ¿Sí? ¿Qué error permito en ese estudio? Eso es lo que vamos a revisar en esta parte del margen de error. O sea, son los cuatro aspectos que se van a tener en cuenta. Bueno, el primero, pues ya hicimos mención, que es en cuanto al tamaño de la población, o sea, la N mayúscula para la población, esa es la que debemos mirar si se conoce,
o si no se conoce o es demasiado grande, pues se considera una población infinita. Si se conoce, población finita. Y si se desconoce o es demasiado grande, población infinita. Y hagamos énfasis pues al otro aspecto que es la variabilidad de los datos. ¿Sí? La variabilidad de los datos. Entonces, eh, para calcular el tamaño de la muestra, lo que hay que calcular entonces es la varianza de la población sigma al cuadrado. Y para determinar este valor en poblaciones demasiado grandes, pues es extremadamente costoso y ameritará mucho tiempo, porque es un valor poblacional. Y en estudios, pues lo que menos se conoce son valores de la población, ¿sí? Entonces, eh, también será desconocida y difícil de conocer, pues, la varianza de la población. Entonces, eh, pero se puede resolver de la siguiente manera. Entonces, un primer caso que se podría recurrir para estimar o aproximarme a sigma al cuadrado es recurrir a trabajos que se hayan realizado anteriormente sobre ese tema. ¿Sí? Trabajos que hayan realizado sobre ese tema. Pues en la búsqueda de documentos, explico acá abajo, de que de pronto encontramos un trabajo similar que se realizó hace mucho tiempo y entonces ese trabajo va a tener valores de los datos, pues la media y la varianza van a ser los principales que van a estar ahí y entonces esa varianza que calcularon allá en ese estudio, pues la tomo de allá y la llevo a mi fórmula para calcular el tamaño de la muestra. El segundo recurso que tenemos aquí es hacer una prueba piloto, ¿sí? O sea, calcular una prueba piloto, determinar una muestra que se selecciona cualquier elemento de la población, eh, de pronto los que más tengamos a la mano, sí, pero que pertenezcan a la población o que tengan las características de estudio que estemos realizando, y de acuerdo a eso, pues se toma unos valores iniciales, ¿sí? Unos valores iniciales para empezarnos a aproximar a qué nos vamos a encontrar en esa población. Entonces se toma unos valorcitos, no tiene norma para calcular esa muestra piloto y se estima, ahí en ese caso, pues en el caso de que la variable sea numérica, pues vamos a calcular la media y la desviación estándar. Y esa desviación estándar me sirve para ponerla en mi fórmula, ¿sí? O sea, hacerla aproximada a la varianza poblacional o desviación estándar, pues elevada al cuadrado, ¿no? Que es la misma. El coeficiente de confiabilidad es un valor que viene determinado por algo que vamos a definir más adelante y de una vez lo adelantamos acá, que se llama nivel de confianza, ¿sí? Nivel de confianza, vamos a mirar que es una probabilidad, ¿sí? Y y los niveles de confianza más usados en investigaciones son del 90%, del 95% y del 99%. Esto lo determina el investigador. Y usted quiere hacer un trabajo con el 90%, pues propone en su estudio que va a utilizar un nivel de confianza del 90%. ¿Sí? Y si no, pues un poco más estricto el trabajo, pues un nivel de confianza del 99%. ¿Qué significa esto? Que si se vuelve a repetir ese estudio 100 veces, en este caso del 95%, 95 de esos resultados van a ser similares a los que encontré yo. Y solamente 5 van a diferir, digamos, van a ser diferentes a los que encontré yo. Eso es lo que significa el nivel de confianza. Con ese nivel de confianza determinado, cualquiera de estos valores, e incluso otro podría ser, también podría ser un estudio del 92%, del 96%, bueno, otro valor, lo más grande posible en este caso, eh, y se trabaja con unos valores, pues, se trabaja similar a estos valores, ¿no? Bueno, y con estos valores lo que les decía se calcula un valor de z y ese valor de z se llama coeficiente de confiabilidad. En esta tablita he resumido valores de z para estos niveles de confianza más usados. Entonces aquí tenemos el nivel de confianza del 90%, el z vale 1,645 o simplemente 1,64 o 1,65, como usted quiera trabajarlo ahí.
Y además, como esta distribución Z es simétrica, pues van a haber un valor positivo y un valor negativo para los valores de Z. Pero en la fórmula no importa cuál utilicen, ¿sí? Porque como va a estar ese valor de Z elevado al cuadrado, pues da lo mismo utilizar el positivo o el negativo. Para el 95% el valor de Z será 1,96 y para el 99% de confianza el valor de Z, coeficiente de confiabilidad, será un valor de 2,675. Bueno, aquí presento eh, una explicación para nivel de confianza del 95%. Entonces, si consideramos un estudio al 95% de confianza, podemos calcular los valores de Z que me genera este 95% de área centrada aquí en este caso, y me van a generar un valor de Z1 y un valor de Z2, dejando unas áreas, este 0,95, a la izquierda y a la derecha, unas áreas iguales, que las vamos a considerar iguales, de 0,025 y 0,025. ¿Sí? Porque lo que le faltaría a 0,95 es 0,05 y como está partido entre 2, pues entonces en este caso será un área de 0,025 a la izquierda de Z1 y un valor de 0,025 a la derecha de Z2. Y sumando todas estas áreas, recuerden, sumar todas estas áreas, pues esta área debe valer 1, lo que debemos tener en cuenta de ahora en adelante. Bueno, y el objetivo es calcular cuánto vale Z1 y cuánto vale Z2. Entonces, esto pues ya lo habíamos trabajado en el manejo de la tabla normal estándar, que cuando conozco un área antes de un valor de Z, o sea, el área inferior a un valor de Z, en este caso consideremos Z1, pues simplemente basta con buscar esa área y con esa área en la tabla de la distribución normal estándar vamos a encontrar ese valor de Z1. ¿Sí? Y vamos a darnos cuenta, como dice acá el texto, esa parte que he escrito acá, ese valor de Z1 será de menos 1,96. Y considerando el área inferior a Z2, pero no es 0,95 simplemente, sino que es 0,95 más 0,025, es toda esta área inferior de Z2 hacia atrás, pues esa área vale 0,975. Y buscando en la tabla, pues el valor de 0,975 me genera el valor de Z2 que es de 1,96. Pues rápidamente miremos aquí el manejo de la tabla. Para el valor de Z1, recuerden, me dio 0,025, entonces por aquí hay unos valores pequeños, pequeños todavía. Los buscamos aquí, es una área, recuerden, 0,025. Esta es la parte de áreas. Por aquí estamos acercándonos a 0,2 por lo menos. Y 0,25, pues buscándolo así con lupa, entre todas estas áreas, pues vamos a llegar a un valor de, en este caso, por aquí debe estar, se me perdió, bueno, 0,0, uy, por aquí es bajado mucho así, bueno, 0,025, aquí está el valor, ¿sí? 0,025. Y con esto pues miramos que el Z, mirando hacia la izquierda, pues este Z vale menos 1,90 y menos 1,9. Y para arriba, miremos que tenemos arriba, a qué valor llegamos, a segundo decimal de 0,06. Y entonces entre menos 1, menos 1,9 y 0,06, pues me da menos 1,96, que es el valor que habíamos encontrado del Z1. Y para el otro valor, pues buscamos el área de 0,975, áreas, buscamos aquí mismo, lo que esas áreas grandes ya están por acá abajo. Bajamos. 0,975 está por aquí, exactamente está aquí, mire, 0,975. Y llegamos a que el valor de Z2 vale 1,9, positivo, mire, 1,9. Y arriba, marcando aquí esa columna donde se encuentra ese valor, pues encontramos nuevamente el punto 0,6, que ahí está, punto 0,6. Y entonces ahí hemos explicado
cómo es el trabajo para calcular este Z1 y Z2 en la tabla, ¿sí? Entonces aquí explico que en la tabla se observan esas áreas inferiores y me dan los valores de menos 1,96 para Z1 y 1,96 para Z2. Y entonces hemos calculado los coeficientes de confiabilidad. Recuerden que para el tamaño de la muestra son valores de Z. Valores de Z. Bueno, aquí está la respuesta ya de los valores encontrados. Y aquí está explicando que el área que se debe buscar es el área siempre inferior al valor de Z que estoy buscando. Bueno, expliquemos ahora sí el margen de error. El margen de error también lo define el investigador, ¿sí? Yo puedo proponer un error grande o un error pequeño, depende cómo eh, yo quiera hacer precisión en mi estudio, ¿sí? Y entre más exacto quiera el estudio, pues el error que debo eh, definir al inicio de un estudio, pues debe ser un error pequeño, ¿sí? Pero si quiero hacer un estudio no tan pulido, digamos, no tan preciso, entonces pues eh, tomaré un error bastante grande, ¿sí? Y lo que me va a generar ese error es que para errores pequeños la muestra va a ser grande, ¿sí? Y para errores grandes la muestra va a ser pequeña, o sea que es inversamente proporcional al tamaño de la muestra. Y voy a definir dos tipos de errores que se presentan en estos dos casos. Uno para promedios, que es un error absoluto, ¿sí? Y uno para proporciones o para porcentajes, que es un error relativo, ¿sí? Bueno, entonces el error absoluto es un error eh, que viene dado en unidades de la variable. Esa es la forma de reconocer si es error eh, absoluto, ¿sí? El error viene dado en unidades de la variable. Y aquí pues un ejemplo que dice, si voy a estimar el salario de el salario promedio de un grupo de empleados en una ciudad, pues puedo establecer un error de 100,000 pesos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que pues los resultados que voy a entregar en mi estudio van a estar con un error de 100,000 pesos menos o 100,000 pesos más. Si usted ese valor le considera que es bastante grande, pues esto lo baja, digamos, a unos 50,000 pesos, ¿sí? No solamente un error de 10,000 pesos. Ah, bueno, entonces el investigador es el que sabe la aproximación que quiere dar en su estudio, la precisión que quiere usted presentar en ese estudio. Bueno, y el error relativo viene expresado en porcentajes. Entonces miren que el error absoluto viene en unidades de la variable, en este caso pesos, y si son estatura de estudiantes, pues serán ese error en centímetros. Si yo voy a estimar la estatura de todos los estudiantes, de una universidad, puedo decir que el error que voy a permitir en mi estudio es de 5 centímetros, ¿sí? 5 centímetros más, 5 centímetros menos, en los resultados que estoy entregando en mi estudio. Ese es el error que voy a permitir acá. Y ese es error absoluto. Pero si el error viene dado en porcentajes, entonces ese error se llama error relativo, ¿sí? Error relativo. Y ese error, pues, en los estudios se debe tomar un valor entre más de 0% y menos del 10%, ¿sí? 0% en estadística, ningún estudio se hace sin error. Y todos los estudios que se hagan en estadística tienen un error, ¿sí? Un margen de error en este caso para el tamaño de la muestra. Y se trata aquí de encontrar pues al principio un valor centrado, pues el más común es el 5%, pero si mi tamaño de la muestra me da un poco pequeña, entonces yo puedo decir, no, pues tomamos un error un poquito más pequeño aquí para que aumente el tamaño de la muestra, ¿sí? Y si ese con el 5% me da un error extremadamente grande, entonces yo lo puedo aumentar ese error para que mi muestra baje un poco. Bueno, y nuevamente este error lo determina el investigador.
Las fórmulas que vamos a trabajar acá en tamaño de la muestra, en primer lugar para promedios, mire, para estimar un promedio poblacional, pues vamos a mirar para poblaciones infinitas, perdón, en el primer caso grandes, que es una fórmula, solamente lo vamos a mirar en fórmula, aunque se puede definir a partir de los resultados de las distribuciones muestrales para la media, podemos definir esta fórmula, ¿sí? La podemos definir, pero ahorita solamente la vamos a manejar como fórmula nada más, y ya establecida. Entonces va a ser z al cuadrado, que es el coeficiente de confiabilidad, la varianza de los datos o desviación estándar al cuadrado, varianza, y el error absoluto. Tengan en cuenta que para estimar new, miren, en estos dos casos, para poblaciones infinitas y para poblaciones finitas, el error es el error absoluto, ¿sí? Aquí es donde se suele cometer errores, que a veces el problema me da un error relativo y estoy estimando new, y ese error relativo lo reemplazo aquí. ¿Sí? Lo reemplazo aquí y eso es un error extremadamente grande. ¿Sí? Ese es algo incoherente que estaría realizando en este caso. Bueno, entonces, eh, lo que se debe tener en cuenta para esta fórmula entonces es el error absoluto, ¿sí? En ambas fórmulas, tanto para poblaciones grandes o infinitas y para poblaciones finitas. La única diferencia acá en poblaciones finitas, pues que se considera el tamaño de la población. Mire, aquí está el tamaño de la población. Bueno, matemáticamente se podría comprobar de que cuando n crece mucho, o sea, es demasiado grande, es infinita, tiende a infinito, pues me va a dar este tamaño de muestra, ¿sí? O sea, no lo vamos a demostrar aquí, pero matemáticamente se puede comprobar de que cuando este n es grandísimo, pues me da lo mismo calcular esta fórmula de acá que esta fórmula de acá, ¿sí? Me va a dar lo mismo. Bueno, o muy aproximado por lo menos. En este caso, lo que yo les hacía énfasis aquí es que aquí debo utilizar el error absoluto, ¿sí? Pero en muchos problemas, en muchos cálculos de tamaño de la muestra, lo primero que me generan es el error relativo. Me dicen, me dan el error relativo. Usted tiende a plantear acá el error relativo. Un error del 10%, un error del 8%, un error del 4 del 5%. Y como aquí no necesito, o sea, no debo utilizar el error relativo, entonces debo transformarlo a error absoluto. Y lo transformo con esta formulita. ¿Sí? El error absoluto es igual al error relativo que me proporciona el problema o el investigador multiplicado por la media aritmética de la muestra piloto. ¿Sí? Aquí lo que ya funciona la muestra piloto, pues para tomar, para corregir, digamos, ese error relativo, ¿sí? O sea, o transformar el error relativo al error absoluto. Eso es lo que hay que utilizar. En este caso, pues esta formulita para no cometer ese error de utilizar el error relativo aquí, sino que sea el error absoluto. Bueno. Las fórmulas para proporciones son, pues, en este caso, para, para estimar una proporción poblacional, un porcentaje, pues son similares, pero aquí la variabilidad se la medido como P por Q, ¿sí? Como P por Q se ha reemplazado la variabilidad, aquí era sigma al cuadrado, y miren lo que se ha transformado es a sigma al cuadrado como P por Q. Perdón. Eh, para poblaciones Para poblaciones infinitas, pues será esta fórmula acá que no considera el tamaño de la población. Y para poblaciones finitas, ¿sí? Se utiliza esta fórmula en la cual se tiene en cuenta el tamaño de la población, ¿sí? Aquí y acá se tiene en cuenta el tamaño de la población. Bueno, el Z ya está explicado, el tamaño de la población pues ya sabemos a qué nos referimos, el error relativo ya sabemos que es un porcentaje que viene dado entre el más de 0 y menos del 10%, los más acostumbrados, ¿sí? Les había dicho que el más común aquí es el 5% de error,
el Z, y lo que nos quedaría es mirar qué es P y Q. Pues P en este caso es el porcentaje poblacional y Q es el porcentaje, eh, bueno, poblacional ambos también, pero uno es que el porcentaje que cumple la característica y el porcentaje que no tiene la característica, ¿sí? De estudio. Pero son poblacionales y casi que estos poblacionales nuevamente nunca se van a poder conocer antes de calcular el tamaño de la muestra, ¿sí? Entonces lo que hago es estimarlos. Entonces tomo una muestra piloto y de esa muestra piloto entonces voy a calcular un porcentaje P sombrero y un porcentaje Q sombrero. Y esos son los valores que los estimamos acá. También puede ocurrir de que encontremos estos porcentajes en estudios anteriores, en históricos, ¿sí? En históricos. Por ejemplo, si estoy analizando el porcentaje de analfabetismo en una región y hace 10 años ese porcentaje en esa región era del 10%, pues el P vale 10%, 0,10. Y este Q valdrá 0,90. ¿Sí? Si, y lo que quiero es, en este caso, pues ese porcentaje actualizarlo, ¿sí? ¿Cómo es el porcentaje de analfabetismo ahora? Si hace 10 años era el 10%, ahora ha aumentado o ha disminuido. Entonces quiero hacer un estudio para actualizar esa información. Y el otro recurso que se tiene aquí es considerar P y Q igual a 0,05. ¿Sí? Que ese es un gran error al iniciar un estudio. Es un gran error porque si yo estoy considerando el porcentaje de analfabetismo, voy a calcular el porcentaje de analfabetismo en una región. Aquí en la fórmula estoy suponiendo que el 50% son analfabetas y el otro 50% no son analfabetas. Entonces, pues me alejo muchísimo de lo real, ¿sí? Pero pues me van a servir esos valores para calcular M. El inconveniente aquí es que con esos valores de 0,5 y 0,5, aquí y acá obviamente, y obviamente pues si estoy calculando esa fórmula acá, P y Q de 0,5, pues este tamaño de la muestra es el tamaño de la muestra más grande que se puede obtener para, para este caso, ¿sí? O sea, de pronto pues eh, lo, obtener el tamaño de la muestra grande pues es gastar un poquito más de tiempo y de dinero en mi investigación. Para, por no haber utilizado una muestra más pequeña adecuada, ¿sí? Adecuada depende de la información que tenga en mi población tomada, una información preliminar, pues a partir de una muestra piloto, ¿sí? Va a dar diferente un tamaño de muestra calculado con PQ 0,5 que con 0,10 y 0,90, ¿sí? La más pequeña va a ser, n más pequeña va a ser de 0,10, 0,90 y la más grande calculada, el n, calculada con 0,5 y 0,5. Tiene el n máximo en este caso. Bueno, y miremos, aquí en este párrafo pues explico esa parte, que en algunos casos se va a reemplazar el P, obviamente, y el Q pues en este caso será por de 0,5, con el cual se obtiene un valor máximo del tamaño de la muestra. Vamos a mirar un primer ejemplo. Y ese primer ejemplo hace relación a, o dice lo siguiente, ¿no? Se va a realizar un estudio con el 90% de confianza para estimar la estatura promedio de los estudiantes universitarios. Ese es un problemita que hemos supuesto anteriormente y ahorita lo vamos a resolver acá. Y con edades entre 18 y 20 años de edad, ¿sí? Estudiantes universitarios, no todos, ¿sí? Porque a veces en la universidad encontramos gente adulta de 40, de 30 años, ¿no es cierto? Pero en este caso solamente vamos a considerar a las personas o estudiantes de universidad que tengan entre los 18 y 20 años. Ellos hacen parte de mi población. Y voy a estimar esta estatura promedio. Observen que aquí vamos a estimar un promedio, ¿sí? Y para esto dice que se conoce por estudios realizados hace 10 años que la desviación estándar de la estatura de los estudiantes con estas edades era de 0,12 centímetros. O sea que me está dando
la desviación estándar poblacional en este caso, pero obtenida de un estudio realizado hace 10 años, o sea, de un histórico, ¿sí? Y ese valor es la desviación estándar la que me están dando. Sigma en este caso sería el signo que le utilizaría al 0,12. Y se admite un error en el estudio de 0,01 centímetros, mire, en este caso 0,1 centímetros. Este error está en unidades de la variable de estudio, porque la estatura pues la vamos a medir, en este caso la podíamos medir con metros o centímetros, pues aquí en este caso pues la vamos a trabajar con centímetros, ¿sí? Y este sería error, en este caso el error absoluto, ¿sí? Porque está en unidades de la variable, no está en porcentaje, ¿sí? La pregunta es, ¿cuántos estudiantes debo seleccionar para realizar ese estudio? Entonces no voy a seleccionar a todos los estudiantes, a todos de la universidad, sino solamente eh, a una cantidad prudencial que cumpla con estas condiciones que he establecido. Entonces, en los datos del ejercicio, pues en la solución tenemos aquí, en este caso, que el nivel de confianza que se ha planteado es del 90%, y según la tabla de la distribución normal estándar, SZ toma el valor de 1,64 o menos 1,64. El error absoluto lo determina el problema, el error absoluto lo determina el problema, y es en este caso de 0,01 centímetros. La desviación estándar también la determina el problema, porque me dice que la tomó mediante un estudio que se realizó hace 10 años, de 0,12 centímetros también, ¿sí? Bueno, y el tamaño de la población no se conoce, en este caso pues supondremos que es una universidad que tiene muchísimos estudiantes, y pues en este caso se considera población grande o infinita. Si no se conoce el n, pues en este caso se supone grande o infinita. Y la pregunta es, calcula el tamaño de la muestra. Entonces, como ya tenemos todos los valores, sabemos que es población infinita, que estamos estimando un promedio, new en este caso, la estatura promedio de todos los estudiantes de la universidad, pues la fórmula es la primera que miramos en las fórmulas para calcular el tamaño de la muestra. Z al cuadrado por sigma al cuadrado por error absoluto al cuadrado. Y en este caso, reemplazando, pues tenemos 1,64 al cuadrado por la desviación estándar al cuadrado, que sería varianza aquí, y el error absoluto 0,01 al cuadrado, para un total de 387,3024. Y este valor siempre va a dar generalmente en decimales, siempre va a dar decimales, y lo que debemos aproximar aquí es al siguiente entero. O sea, el siguiente entero será en este caso 388, ¿sí? O sea que debo seleccionar para mi estudio 388 estudiantes para estimar la estatura promedio de un grupo de estudiantes universitarios, de todos los estudiantes universitarios en este caso. Bueno. Aquí observamos otro ejemplo y me dice que el estudio se va a realizar con un 95% de confianza, un margen de error del 6%, y va a estimar el salario diario promedio de los mototaxistas, o sea, cuánto ganan en promedio un mototaxista en Pasto, ¿sí? Y para eso se tomó una muestra piloto, me dice acá, de 10 mototaxistas, y esa muestra piloto puede ser sus vecinos, ¿sí? Si trabajan en mototaxista, unos familiares que trabajen también en mototaxista, los pueden poner aquí, de tal manera que esta información pues la obtenga lo más rápido posible y, y real, ¿no es cierto? Entonces, que sea real esa información. Entonces, aquí la información que me da es que la primera persona ha dicho que gana 50,000 pesos en promedio, pues unos días más, unos días menos, pero en promedio ganan 50,000 pesos. Acá otra persona ha dicho que gana 40,000 pesos diarios, y así las 10 personas, ¿sí? La última persona ha dicho que gana 42,000 pesos diarios. Entonces, la pregunta es,
todos los mototaxistas de Pasto, ¿cuánto ganan en promedio? Pues si solamente tengo información de 10. Entonces, eso es lo que voy a tratar de estimar. Pero aquí en este caso me preguntan eh, que si hay 6.000 mototaxistas en Pasto, ¿cuántos debo seleccionar para realizar este estudio? O sea, para estimar este salario promedio. ¿Sí? Entonces, recuerden aquí, entonces determinemos las partes. En primer lugar, vamos a estimar un promedio. Tenemos un nivel de confianza del 95%, acá abajo ya lo tengo planteado, mire, y el Z pues vale 1,96 positivo o negativo, no hay problema, el que utilice aquí, considerado 1,96 positivo. El margen de error es del 6%, mire, me está dando un error relativo para estimar un promedio. Entonces aquí es donde este error relativo no debe utilizarse en la fórmula. Si lo utiliza usted en la fórmula, comete un error grandísimo, ¿sí? Un error grandísimo en este caso. Tiene que utilizar para estimar un promedio el error absoluto. Bueno, y de esta muestra yo puedo sacar X barra y la desviación estándar de esa muestra, ¿sí? O sea, el promedio y la desviación estándar. Y saber que el tamaño de la población son 6.000 mototaxistas que me informan que hay en Pasto. Entonces aquí tenemos todos los valores de información del problema. Me dice para el 95% de confianza el Z vale 1,96. A partir de la muestra piloto calculé el promedio X barra de 34.700 pesos. Los 10 mototaxistas ganan en promedio 34.700 pesos diarios y con desviación estándar de 8.287,2 pesos. El error relativo es del 6%, me lo genera el problema, 0,06. El error absoluto es, en este caso, debo transformar el error relativo a error absoluto. Y en este caso, pues se utiliza la fórmula error relativo por X barra, utilizando este X barra que encontré de la muestra piloto. Y eso me da el producto de los dos, me da 2.082 pesos. Como tomamos una muestra piloto y no conocemos la desviación estándar, entonces esta desviación estándar de la muestra piloto la estimamos o la aproximamos a la desviación estándar poblacional que necesita la fórmula sigma en este caso. Y sabemos que n vale 6.000, tamaño de la población, cantidad de mototaxistas que hay en Pasto. Y en este caso, pues me piden calcular el tamaño de la muestra. Entonces, aplicando toda esa información en esta fórmula para poblaciones finitas, porque conozco el tamaño de la población, pues en este caso reemplazo Z, reemplazo sigma, reemplazo n y el error absoluto, no el 0,06, el error relativo no admite aquí la fórmula, sino error absoluto, o sea, el 2082. Y reemplazando la fórmula, pues para calcular este valor, pues, ingresamos tus datos en la calculadora para que no van a cometer errores con estos paréntesis, así al inicio y al final. Un errorcito ahí. En la fórmula pues está bien escrita, pero por la calculadora les voy a hacer énfasis aquí de que me dé paréntesis para no cometer errores al inicio y al final de las operaciones, ¿ya? En el numerador y en el denominador. Ingresa usted esa fórmula de esta manera en la calculadora y va a obtener un valor de 60.26 mototaxistas. Redondeado al siguiente entero será 61 mototaxistas. Pero usted dice, no, pero si hay 6.000 y solamente la muestra me dice que trabaje con 61, que debo seleccionar en forma aleatoria, con algún método de muestreo, llámese aleatorio simple, estratificado, bueno, otro tipo de muestreo que sea posible utilizar ahí. Usted dice, no, son muy poquitos. ¿Sí? Mi presupuesto que tengo definido en mi proyecto es un presupuesto más alto. Y con 61 pues
se me va a despasar ese presupuesto, me va a dar muy bajito, entonces yo lo necesito es considerar más, ¿sí? De los 6.000 seleccionar un poco más. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Pues ya dijimos que aquí, como el error se puede manipular, o sea, lo propone el investigador, entonces usted puede disminuir el error, ¿sí? El error, recuerden que era un error del 6%, entonces lo puedo bajar y volver a calcular mi error absoluto, ¿sí? Y cuando disminuye el error, pues este tamaño de la muestra va a aumentar, ¿sí? Porque ustedes lo observan aquí que el error absoluto, el error en todas las fórmulas es inversamente proporcional al tamaño de la muestra, ¿sí? Entonces, si baja el error, pues aumenta el tamaño de la muestra. Y eso lo he hecho acá. Dice, bueno, calculemos ahora sí el tamaño de la muestra, pero disminuyendo el error del 6% al 4%. Entonces la información es la misma. Nivel de confianza del 95%, Z1 96, el X barra 34.700, la desviación estándar de la muestra piloto 8.287, el error relativo del 4%, ya no del 6%, y transformado a error absoluto me quedó un error de 1.388. El anterior era 2.086 y este ha disminuido a 1.388. Y la desviación estándar, pues que pide la fórmula sigma, pues la aproximo a esta desviación estándar de la muestra piloto. N vale 6.000 y reemplazando nuevamente en la fórmula y haciendo los cálculos, pues obtenemos, aquí miren el error es el que se transformó, el único que se transformó, disminuyó de 2086 a 1388 y entonces el tamaño de la muestra me dio 133.9. Aproximando al siguiente entero, esto me da 134. Bueno, y aquí hay un ejemplo 3 en el cual me dice que se va a realizar un estudio con el 95% de confianza, un margen de error del 6%, sobre la estimación de el porcentaje de mototaxistas afiliados a una EPS, ¿sí? En Pasto. Entonces ahora ya no es el salario promedio que vamos a estimar, sino el porcentaje de mototaxistas afiliados a una EPS. Y para esto se tomó una muestra piloto de 8 mototaxistas a los cuales se les ha consultado, se les ha revisado si pertenecen o no a una o están afiliados a una EPS. De los 8 me han dado como respuesta positiva 2 y el resto, los 6, pues en este caso me han dicho que no están afiliados a una EPS. Y mi interés aquí en este caso son los que están afiliados, o sea, los que estoy nombrando aquí, estoy marcando aquí, los que sí están afiliados. Y obviamente, pues calculando el porcentaje de los que están afiliados, pues calculamos automáticamente el porcentaje de los que no están afiliados. Entonces, el problema dice lo siguiente, si sabe que la cantidad de mototaxis en Pasto es 6.000 nuevamente, ¿cuántos debo seleccionar para realizar el estudio? Entonces, eh, recuerden aquí en este caso que vamos a estimar un porcentaje de mototaxistas afiliados a una EPS, o sea, ya no es promedio, sino porcentaje. El error es del 6%, o sea, debo utilizar un error relativo, en este caso me está dando el error relativo de 6%, y el nivel de confianza del 95%. Y con esta muestra piloto, pues vamos a aproximar al P y al Q que me pide la fórmula, ¿sí? El P en este caso, pues serán con los que sí están afiliados, son 2 de 8, y los, el Q el Q sombrero sería que el Q de esta muestra piloto será 6 de 8, tal como aparece acá abajo. Mire. Nivel de confianza del 95%, Z196, error relativo del 6%, 0,06 es el número que vamos a utilizar en las fórmulas. Y en este caso pues hemos calculado P y Q de la muestra piloto. Entonces el P sombrero estimado 0,25 y el Q es 0,75. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? Que en la muestra piloto me votó que el 25% de los mototaxistas sí está afiliado
y que el 75% no está afiliado de la muestra piloto. Y como no tengo P y Q para la fórmula, entonces este P minúscula, pues lo hago P mayúscula para la fórmula aproximado, y este Q sombrero, Q de la muestra piloto, lo hago igual a Q de la fórmula que lo necesito. Y entonces, haciendo esa observación, que el P sombrero es equivalente al P de la fórmula, el Q sombrero es equivalente al Q de la fórmula, N vale 6000, y reemplazando en la fórmula para estimar un porcentaje con con población finita, pues en este caso sería esta fórmula la que vamos a utilizar. El z al cuadrado vale 1,96, el p lo estimamos que vale 0,25, el q 0,75, el n vale 6000, el error relativo, mire que lo estoy utilizando aquí, error relativo, porque estamos estimando un porcentaje. N menos 1 pues da 6000 menos 1 da 5999. Z al cuadrado 1,96 al cuadrado, 0,25 por 0,75, para un total de 193.6. Y el tamaño de la muestra para este estudio, el tamaño de la muestra es de 194 mototaxistas. ¿Sí? Bueno. A veces en los estudios se trata de tomar un poquito más, ¿sí? Se trata de tomar uno, por ejemplo, en ese caso podría tomar a 200, ¿sí? Porque a veces voy a plantear encuestas para que me den todo un poco de información, y entonces a veces no se entiende la letra, algunos la ponen incompleta, entonces pues para reemplazar esos valores y que no vayan a quedar menos de 194 valores, pues se toma unitos más, ¿sí? Unitos más de reserva ahí, pues para eliminar algunos que estén, de pronto algunos pues no saben qué es lo que se les está preguntando, entonces hacen algunos tachones o no lo escriben, lo dejan en blanco. Por ejemplo, puede decir, usted está afiliado a una EPS y no saben qué es una EPS, entonces pues no van a responder si sí o no, lo van a dejar en blanco, entonces sería una información, un dato perdido en ese caso, ¿sí? Y por eso es que a veces se toma un poco más. Y eso lo dice la fórmula, ¿sí? La fórmula me dice que el, lo mínimo que yo debo seleccionar en este caso es 193.6. Por eso es que pues, aquí lo redondeo a 194. Pero como dice lo mínimo son 194 para mi estudio, pues yo puedo tomar 200, 196, 198. Eso se admite en este dato, ¿sí? Se admite en este valor. Bueno, y eso pues sería la explicación de este tema. Para este tema, pues hay unos ejercicios que los pueden ustedes realizar para que se practiquen en los cálculos pues, del tamaño de la muestra. Así un tallercito aquí del tamaño de la muestra que tiene primer punto, segundo punto, el primero y el segundo está relacionado. Lo que el primero es para, no se conoce el tamaño de la población, en el segundo me da el tamaño de la población. Y en este primer caso se estima un promedio, ¿sí? Estimar un promedio. Y en el tercero y cuarto también es que al mismo estilo, pero se va es a estimar una proporción, ¿sí? Un porcentaje de conductores sin experiencia, dice, o porcentaje de conductores descuidados, o sea, que tienen experiencia menos de un año. Y en este caso, pues no se conoce el tamaño de la población, y en este caso se conoce el tamaño de la población, que me dice que en este caso son 10.000. Entonces, es practicarse en esos ejercicios